Dios les bendiga, ¿cómo están? Seguimos con el discipulado para todos los seguidores y servidores de Jesucristo. Qué bueno que puedas seguir en contacto con nosotros a través de todas las redes y los medios, en el canal de YouTube, donde se va a transmitir, en Facebook, que puedas seguir con esta serie de discipulados que van a enriquecer tu vida, así como las nuestras. Esto está dedicado y enfocado para aquellos verdaderos seguidores de Jesucristo que tienen el anhelo de seguirle, de servirle con sus vidas y poniendo ejemplos prácticos a través de la Biblia. Queremos inspirarte a poner en práctica todo lo que podamos compartirte a través de la palabra de Dios. Características de buenos cristianos estamos compartiendo en esta serie de discipulados. Cómo poder manejarnos, cómo poder comportarnos, cómo ser mejores discípulos, cómo ser discípulos de Jesucristo, cómo actuaban, cómo eran los discípulos y seguidores de Cristo en aquel tiempo, los seguidores de Él en su tiempo, y los posteriores, después que ya no estaba. Había muchos seguidores, muchos servidores que transmitían el mensaje. Y también queremos hacer lo mismo nosotros, seguir transmitiendo este mensaje de discipulado para todas las personas que quieran instruirse y capacitarse para brindar un mejor servicio o para formarte teológicamente, bíblicamente, que puedas estar preparado para confrontar a aquellos que puedan confundirte, que puedan quizás llevarte por un mal camino, un camino equivocado, un pensamiento equivocado. Por eso la palabra de Dios es crucial, es correcta y es la que te brinda las herramientas necesarias. Por eso compartimos y disfrutamos este tiempo de discipulado para toda la iglesia y para quizás muchos amigos o hermanos que se suman de diferentes iglesias. Queremos compartir este enriquecimiento espiritual para tu vida, para que puedas crecer en tu iglesia, en tu ministerio, donde Dios te puso, que puedas usar bien la palabra de verdad como dice la misma Biblia. Bueno, vamos a entrar en tema. Características de un buen cristiano. El discipulado anterior hablamos de Bernabé y quedaron algunas cositas ahí en el tintero para seguir compartiendo con vos del carácter de la vida de Bernabé, aquel discípulo que se formó en los tiempos después de Jesucristo en la iglesia primitiva. Y recordábamos en el discipulado anterior tres características fundamentales de él que se encontraban en un solo versículo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 24, recordamos lo que se decía acerca de Bernabé, que era un varón bueno, un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, son tres características fundamentales de cualquier seguidor de Jesucristo. Y esto nos anima a nosotros a que podamos poner en práctica estas enseñanzas. Fíjese, así como él fue un varón bueno, lleno del Espíritu y de fe, esto nos anima a nosotros a que podamos seguir esta guía de verdaderos seguidores. Pero también en la vida de Bernabé había otras cuestiones que íbamos a compartir, y este es el discipulado para hablar de esas cosas, de esas características. Aparte de estas, había otras más de Bernabé para poder rescatarlas y para poder aprender más de él. Por ejemplo, en Hechos 4, 36 y 37 se dice que José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Otra característica muy importante de un discípulo de Jesucristo. Una persona dadivosa, una persona generosa, una persona desprendida y desinteresada. Así debería actuar un verdadero cristiano, un verdadero seguidor y servidor de Jesucristo. Como vos y yo pretendemos ser esos discípulos de Jesucristo, tenemos este ejemplo. Un ejemplo dadivoso, generoso, desprendido, desinteresado. Fíjense
lo que dice esta palabra. Él vendió su propiedad y puso el precio completo a los pies de los apóstoles. Y qué bueno que podamos imitarlo. Esto habla de su ofrenda, de su corazón, de lo que él daba para el ministerio. Él sabía que había necesidad en la iglesia en aquel tiempo, y él no lo dudó. Él vendió su propiedad, y era una característica de la iglesia antigua, de la iglesia primitiva. Decía que no había necesidades en la iglesia, porque todos vendían sus propiedades, sus cosas, compartían para que a nadie le faltase nada. Y por eso sacamos estos principios para compartir con vos, para que puedas aplicarlos y podamos aplicarlos a nuestras vidas. Algo muy importante de ser generoso, de ser dadivoso, desprendido, desinteresado. Esto hace el carácter de una vida de una persona que ama y sirve a Jesucristo. Es desinteresado, es generoso, es dadivoso, se desprende de lo que tiene, no mirando si llega a perder algo. Es muy importante esto. Y otra cosa importante es confiar en la administración de los recursos. Él trajo lo que vendió, todo el dinero lo puso a los pies de los apóstoles, para que ellos hicieran lo que creyeran conveniente, más que nada para solventar los gastos del ministerio y a los enfermos, a las viudas, a los necesitados y para el mismo ministerio. Algo muy importante que yo rescato de Bernabé, que era una persona que confiaba en los administradores de los recursos. Y eso quiero rescatar como un pequeño punto. Confiar en los administradores de los recursos, de la gente que está en tu iglesia, de la gente que maneja los fondos, las ofrendas, los diezmos. Tenemos un ejemplo en Bernabé. Él no preguntó nada. Él simplemente vendió y trajo ese dinero y lo puso a los pies del ministerio prácticamente, para que los apóstoles distribuyeran donde fuera necesario. Algo importante para meditar y para que también podamos poner en práctica nosotros. Confiar en los administradores de los recursos que entran en las iglesias. Otro punto, él no cuestiona qué es lo que hacen con el dinero. Podemos caer en ese error. Y muchas veces podemos pensar, ¿qué hace con el dinero en las iglesias? Lo más importante es que nos toca a nosotros es ser generosos, desprendidos, desinteresados. No nos compete a nosotros saber realmente qué es lo que se hace. O sea, no debería interesarte. Si bien a veces pueden decirnos o podemos ver las obras que se hacen en la iglesia, cierto dinero destinado a los servidores, cierto dinero para las beneficencias, para la obra, para el crecimiento, para construcción, para evangelismo, para el sostenimiento de la obra. Pero lo que él hizo, él no cuestiona lo que se hace con el dinero. Simplemente lo entregó y confió. En eso debemos ser imitadores, como buenos seguidores de Jesucristo. También tengo algunos versículos para hablarte acerca de lo dadivoso, lo generoso, lo desprendido, desinteresado que debemos ser como servidores y seguidores de Jesucristo. Habría muchos. Fíjese lo que dice Proverbios 19:17. El que al pobre le presta, le está prestando a Dios. Fíjese qué interesante. ¿Sí? Al que al pobre le da, le está prestando a Dios. Y el bien que hizo, se le volverá a pagar. Cuando hacemos una ofrenda, cuando hacemos un sacrificio por la iglesia, por los hermanos, por alguna necesidad, ¿sí? Hacemos una prestación, un servicio, ¿sí? Dice, el que al pobre, al necesitado presta, da, le presta a Dios. Y eso va a volver en retribución. Fíjese la importancia del dar, del ser generoso. El generoso pensará generosidades
y por sus generosidades será exaltado, exaltado. Dice Isaías 32, 8. El alma generosa será prosperada, y el que sacia será saciado, dice Proverbios 11, 25. 1 Timoteo 6, 18 dice, hagan el bien, sean ricos. ¿En qué? En buenas obras. Sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y obviamente que Bernabé entendía o llegó a entender lo que dijo Pablo en cierta oportunidad, mucho más adelante, cuando escribió Pablo que el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Esto es una ley. Es tanto para lo material, para lo común, como para lo espiritual. Así como sembrás 10 semillas, que vas a ver como fruto 10 plantitas. Si sembrás 20, vas a ver 20. Y es lo mismo para todo. Estamos sembrando amor, cosecharemos amor. Estamos sembrando cosas buenas en los niños, en los jóvenes, vamos a cosechar cosas buenas. Estás siendo generoso con Dios, con la iglesia, con tus recursos, vas a ser generosamente recompensado. Cosecha abundante. También en Hechos 9, 26, 27 dice que Pablo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Esto es después de su conversión. Fue a Jerusalén y quería juntarse con los discípulos. Pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, porque él era perseguidor de la iglesia y mandaba a matar a la iglesia. Había cierta desconfianza. Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo, Pablo, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco, donde él estaba viviendo por un tiempo después del problema de la vista, había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y vemos, ¿sí?, esta característica de Bernabé. Primero, era un dador alegre, Bernabé. Era dadivoso, generoso. Segundo, un defensor de la unidad. ¿Qué es lo que hizo? Lo presentó a Pablo a los apóstoles de aquel tiempo, diciéndole, no señores, este no es el Pablo que conocíamos, que habíamos escuchado de él. Este tuvo un encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, tuvo una conversión y ahora predica este mismo evangelio. Entonces, lo que hace Bernabé es estar defendiendo la unidad del cuerpo de Cristo. Y qué importante para nosotros. Qué importante para nosotros que podamos ser defensores de la unidad de la iglesia. Esto es importantísimo. Como verdaderos seguidores y servidores de Jesucristo. Defender la unidad de la iglesia. Defender la unidad de la iglesia. Bernabé está contribuyendo a conectar a los miembros del cuerpo. Está conectando a Pablo, el nuevo convertido, con los apóstoles que ya habían estado con Jesucristo. Está conectando, uniendo a este nuevo miembro al cuerpo. Eso es un defensor de la unidad. Eso tenemos que hacer nosotros, vos y yo, en tu iglesia, en mi iglesia, a la iglesia donde vayamos. Tenemos que ser defensores de la unidad. No podemos causar divisiones. Tenemos que ser defensores de la unidad. Contribuir a conectar a los miembros al cuerpo, no alejarlos del cuerpo. Un verdadero creyente, cristiano, discípulo de Jesucristo, junta, no separa. Junta, no separa. Un verdadero seguidor, servidor, discípulo de Jesucristo, junta, trabaja para la unidad. Un defensor de la unidad podemos ver en la vida de Bernabé. Y este es el mensaje para mí y para vos. Defensores de la unidad, contribuir, conectar a los miembros, juntar, ¿sí? Otro punto de la vida de Bernabé es que no es envidioso,
no menosprecia al nuevo, es cordial, habla bien de él. Fíjese, el nuevo convertido Pablo se quiere unir a los apóstoles. No es envidioso para nada. Él lo trae y le dice, miren, este es un nuevo convertido. Era esto en aquel tiempo. Ahora está predicando lo que predicamos nosotros. No había ningún tipo de envidia. No lo menospreció. No menospreciemos a los nuevos creyentes. Hermano que me estás mirando, no menospreciemos al nuevo creyente. Todo creyente, joven, niño, adolescente, adulto, que venga a la iglesia, tenés que abrazarlo, acompañarlo y unirlo. Ser un conector del cuerpo con ese nuevo creyente. Defender la unidad de la iglesia. No debemos ser envidiosos ni menospreciar a los nuevos. A veces podemos tener cierta cosa con los demás, con los más nuevos. O podemos pensar, ¿cómo este que es más nuevito ahora está haciendo tal cosa, ahora trabaja? ¿Y yo? Bueno, analiza tu vida. Analicémonos. Si no estoy avanzando o creciendo, ¿por qué es? Debo hacer un autoexamen. ¿Estoy sumando o estoy restando para el reino de Dios? Él no era envidioso, no menosprecia al nuevo, es cordial, habla bien de él. Podrían haber dicho los apóstoles, ¿y ahora con qué viene este Pablo que andaba persiguiendo la iglesia, ahora quiere acercarse a nosotros? Podrían haber pensado eso. ¿Que va a querer tomar nuestro lugar y ser mayor? Hubiesen pensado, es muy probable, posible. Y a veces podemos pensar eso nosotros también. No es la mentalidad de Jesucristo, no es la mentalidad del reino. No debemos ser envidiosos ni menospreciar a los nuevos, debemos ser cordiales, hablar bien y ser un conector, ¿sí? Sumar. También Hechos 11, 21, 22 y 23 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Era aquella iglesia en Antioquía, como habíamos hablado, ¿se acuerdan? La iglesia en Antioquía. Se había formado algo lindo en ese lugar. Los creyentes estaban creciendo y un grupo lindo se convirtió al Señor. Llegó esta noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Hicieron la tarea que les pedí? ¿Se acuerdan de la tarea que les pedí? De tomar la distancia de Jerusalén a Antioquía. Eso hacían los apóstoles de aquel tiempo. Ese pequeño y corto viaje. ¿Sí? Cuando usted vea este video, queremos ver que estés ahí conectados y nos puedas decir a través del enlace y tu opinión. Sí, José, estudié, aprendí. Nos gustaría recibir noticias tuyas, cómo está afectando esta enseñanza a tu vida. Así que te animamos, ¿sí?, a seguir participando en estos videos y en los chats cuando esto salga al aire. Que pueda ser útil y que puedas participar. Entonces, yo les dejaba esta tarea. Y Bernabé había ido desde Jerusalén hasta Antioquía para ver cómo la obra había crecido. Entonces cuando él llegó vio la gracia de Dios, vio el regalo de Dios manifestarse en la conversión de muchas personas. Qué lindo, qué bueno cuando podemos ver el crecimiento en otros lugares, en otros pueblos, en otros grupos. Esto es la iglesia. Y cuando él llegó vio la gracia de Dios, se alegró, dice, y exhortó a todos, ¿sí?, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Y como último punto, un hombre maduro. Y esto tenemos que nosotros buscar cada día la madurez espiritual. Se alegró del crecimiento de la iglesia nueva en otro lugar, porque no era de judíos, era en Antioquía. Se alegró de que gente no judía conocía el Evangelio de Jesucristo. Eso es ser maduro. Cuando vemos crecer otra iglesia, otro pastor, otra congregación, qué bueno que podamos gozarnos y animarnos. Y qué bueno que si sucede en tu iglesia, si hay un anexo, puedas gozarte en ese anexo y vos seas
esa persona que va a inspirar y a bendecir a otros. Debemos ser maduros espirituales. Él se puso alegre y contento. ¿Por qué maduro? Porque fue a Antioquía a animarlos y a exhortarlos. Fue de Jerusalén a Antioquía a animarlos y a exhortarlos, a que permaneciesen fieles al Señor. Bernabé fue un creyente maduro. Que podamos nosotros tomar estos principios bíblicos para crecer como verdaderos discípulos de Jesucristo. Ser generosos, unir al cuerpo, sumar, cuidar la unidad de la iglesia. Y tercero, ser maduros para ayudar a otros, animar, exhortar. Eso es un verdadero discípulo de Jesucristo. Y es mi anhelo y el deseo seguramente de Dios que tu vida pueda crecer en estos poquitos puntos que te he compartido. No te olvides de sumarte a estos discipulados que te van a ayudar a crecer en tu carácter como servidor de Jesucristo. Nos despedimos hasta el próximo discipulado. Que Dios te bendiga.